es que un ministro, sin leer la sentencia, se pronuncie y la califique en ese sentido. Así que lo rechazo porque eso es una provocación, porque esa es una polarización que no le acepto y no le hace ningún bien al país. Eso por un lado. Por otro lado, el problema es muy sencillo. Le han aplicado por los delitos de asesinato, secuestro y asociación ilícita para delinquir la pena de 25 años de cárcel el Tribunal Superior. ¿Por qué le ponen 25 años y no le ponen una pena mayor? Porque la pena máxima en la oportunidad en que se cometieron estos delitos era 25 años. ¿Por qué el tribunal que yo presido y formado por otros 4 distinguidos miembros de la Corte Suprema ha resuelto rebajar las penas? No lo hemos hecho para favorecer a un tercero, no lo hemos hecho ni tan siquiera por misericordia, ni por humanidad, ni por consideraciones de otro tipo. Lo hemos hecho porque uno de los delitos, que es asociación ilícita para delinquir en uno de determinados sujetos, en uno de ellos, no fue objeto de una denuncia del fiscal. Al no ser objeto de una denuncia fiscal, no se podía condenar porque sería una condena de oficio. En otras palabras, para resumirle a la gente, la condena original que incluía el delito de asociación ilícita para delinquir no correspondía porque el fiscal no había acusado por eso. No había denunciado por eso, por un lado, en un caso, y en otros, cuando denunció, ya habría prescrito, porque el juicio demoró 11 años, no por causa de la Corte Suprema, sino por las intervenciones y actuaciones en menor nivel. Ahora Esa bien, es una de las razones. La prescripción no entraría a tallar si hubiera lesa humanidad. Nada que ver la prescripción ni nada que ver lesa humanidad. Simplemente se les ha bajado las penas por 2 razones. Una, porque un delito es un delito menos. Entonces, de 25 años tengo que poner menos, no podemos hacer otra cosa. El tribunal que yo presido no puede hacer otra cosa porque la ley nos obliga que si lo acusan por 3 delitos y uno de ellos desaparece, y tengo que bajar la pena. Ese es un argumento. Entonces, pero para que la gente entienda, la razón por la cual reduce la pena es porque en realidad nunca los acusaron por asociación ilícita para delinquir. El fiscal se olvidó. Se olvidó. No se dio cuenta que se habían agrupado para delinquir. Sí se dio cuenta, el fiscal superior, el doctor Sánchez Palacios, el señor Pablo Sánchez, pero no le hicieron caso. O sea, bajaron el expediente. No lo incluyeron. No lo incluyeron. Entonces no eso es un error de la Fiscalía. No, y también del Poder Judicial, porque no se puede condenar por un sujeto que no fue objeto de la denuncia. Claramente no se puede condenar, condenar por homicidio cuando me han acusado de robo, claro. Pero lo que es un grave error es que si yo cometo un homicidio no me acusen por homicidio. Entonces, para ser claros, el error es del fiscal. No, también es del Poder Judicial, porque el Poder Judicial debió insistir y hacer que se formalice claramente la denuncia. Pero ese es un argumento. ¿Se podía regresar entonces? Sí, se podía regresar, y se regresó. Se integró, pero se integró cometiendo un error gravísimo. No se corrió traslado al fiscal para que el fiscal denuncie. Este es un caso. Son errores formales, entonces. No son errores formales. No, eso es un error formal, no correr traslado es un error formal. No es formal porque la persona no se puede defender si no hay una acusación. Pero es de forma, no se puede defender, eso es de fondo, pero la forma es lo que se incumplió, no se incumplió. El otro tema es ¿por qué rebajo la pena? Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que tratándose de casos en que el Estado se ha demorado, como en este caso 11 años, hay 2 salidas. O se les aparta del juicio como quería, por ejemplo, y lo hizo el Tribunal Constitucional peruano en un caso, o lo más razonable era compensar disminuyendo la pena. Eso lo ha establecido el Tribunal Europeo. Y en el Perú, esto que lo han hecho el Tribunal Europeo, lo ha seguido, ¿no es cierto?, en el expediente que manejó el doctor César San Martín Castro, ¿no es cierto?, en un expediente por terrorismo, él lo manejó. Sí, usted sostiene que el doctor San Martín reduce a terroristas y que por lo tanto en su caso no generalizo. Utiliza el mismo argumento para reducir. No generalizo. Pero a la gente yo no estoy segura de que le preocupe tanto, doctor Villastein, que usted haya reducido de 25 a 23 o de 22 a 20 años. La discusión y las grandes críticas están centradas en el famoso tema de la lesa humanidad. Ese es otro tema. Por eso yo quería que me tocara usted. Ya quedó claro que hay una acusación que no hubo. Entonces habrá que ver qué pasó ahí. Queda claro pues, aunque le dé vergüenza al ministro que no ha leído la sentencia, queda claro que se tiene que disminuir, porque si no nos acusan de prevaricato o de abusivos. Como nosotros... Eso podría ser discutible. No es discutible. Si una persona la acusan de 10 delitos y le quitan 4, tengo que disminuir. No, pero si el más grave es el asesinato y nadie le ha quitado el de asesinato y el asesinato tiene 25 años. Se tiene que disminuir el resultado punitivo, se tiene que disminuir si ¿Cuál era la pena por asesinato? No, las penas que le pusieron por todos estos 3 delitos fue la pena máxima. Pero imaginemos que no habían 3 delitos. Imaginemos que solo los acusaban de asesinato. ¿Cuál era la pena máxima por asesinato? 25 años. ¿Le han podido poner entonces 25 años solo por
por asesinato, no se puede aunque porque, no hubiera nada más. No es así tampoco, porque, y usted como abogado lo sabe. ¿Por qué? Porque han ponderado los jueces que se tiene que poner la pena la pena del delito más grave. En este caso... 25 años. Claro, pero al haber disminuido un delito... Pero no ha disminuido el más grave, doctor Villafañe. Tiene que disminuir. Digamos, regresando a mi ejemplo del robo y el asesinato, si me acusan a mí de robo y de asesinato, y después me dicen, ya no te acuso de robo, asesinato sigue siendo más grave. Asesinato sigue mereciendo la mayor pena. Todos los jueces, por ejemplo, en el derecho moderno, ahora en el nuevo Código Procesal, en el nuevo Código Penal, se establece la sumatoria de penas encima, pero hasta un tope. Si nosotros sumamos las penas hasta un determinado tope, pero quito un delito, tengo que disminuir la pena. Queda claro, doctor Villafañe, que para usted es obligatorio disminuir la pena. Lo único que yo le digo es que eso podría ser discutible. No para mí, sino para la sala. Pero además, el otro argumento también es que no generalizo que los terroristas, aunque el aparato jurídico debe ser el mismo para cualquier ciudadano. Estamos totalmente de acuerdo. En el otro caso es por aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero lo que más preocupa a la gente, por lo menos a la gente que ha leído el fallo y que lo está criticando, porque ya a estas alturas ya me imagino que mucha gente sí lo ha leído, es el tema de lesa humanidad. El tema de lesa humanidad, en este delito no fue comprendido en las denuncias fiscales. Otra vez es el mismo, el fiscal se olvidó. No denunciaron denuncias fiscales. ¿Se olvidó o es que no existía en esa época en el código? No los denunció, le voy a explicar el procedimiento. No hubo denuncia fiscal. El auto de apertura de instrucción es por asesinato, pero no menciona lesa humanidad. La acusación escrita, nuevamente, no mencionan. El auto de enjuiciamiento no menciona. La requisitoria oral, en la que el fiscal pudo corregir al amparo del artículo 263 del Código de Procedimientos Penales y pedir una ampliación de 8 días, no hizo nada. Y, por último, en la sentencia, en la parte resolutiva de la sentencia, que ha venido en grado, no tocan para nada. ¿Y entonces por qué lo toca usted el tema? Ese es el tema. Si nadie toca el tema, ¿usted por qué lo toca? Porque en la página 126, acápite 13 de la sentencia recurrida, de pronto le sacan como una sorpresa, debajo de un sombrero le sacan a los procesados el concepto de lesa humanidad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se desconciertan, pues, porque no les han permitido defenderse de lesa humanidad. En consecuencia, tanto en el fallo del que viene, como en el fallo nuestro, no se menciona lesa humanidad porque no ha sido objeto del procedimiento. Sin embargo, la gente sospecha mucho que esto, y se lo vamos a decir claramente porque es importante que usted se defienda también, muchos de los que lo critican dicen que en realidad este fallo está estructurado para favorecer el caso del expresidente Fujimori, y a mí lo que me llama la atención es que si usted mismo me dice que originalmente no estaba la acusación por lesa humanidad, que no sale prácticamente en ninguna parte del expediente, y solo se menciona en una parte considerativa. Claro. Sin embargo, acá usted hace un análisis interesantísimo, o el señor Payón, el que redactó esto, la sentencia, un análisis interesantísimo sobre por qué no sería delito de lesa humanidad, que más bien parece dirigido a otra cosa, y le voy a leer la partecita porque realmente es interesante. Yo sé que usted la conoce, pero el público no. Dicen ustedes en este fallo que no es delito de lesa humanidad porque el delito de lesa humanidad tiene que cometerse contra población civil, y que como población civil se entienden las personas que no forman parte del poder organizado del que proviene la violencia, en este caso el Estado, y que como el Grupo Colina estaba organizado para eliminar terroristas, entonces el Grupo Colina no estaba organizado para atacar a la población civil indefensa, sino para atacar a los terroristas, y por lo tanto no era crimen de lesa humanidad. Pero eso es una interpretación. Se lo explico. Para comenzar, no se puede condenar por lesa humanidad cuando no ha sido denunciado por lesa humanidad. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Pero como ponen en la página 126.13 se pone lo que es lesa humanidad, entonces en la parte también considerativa de nuestra sentencia nosotros explicamos. No es nuestra interpretación, no es una interpretación nuestra, no, es lo que dice el artículo 7º del Estatuto de Roma. El artículo 7º del Estatuto de Roma regula lo concerniente y dice justamente: cualquiera de los siguientes actos perpetrados como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, asesinato, exterminio, patatín y patatán. Pero, ¿y acaso el Grupo Colina no atacaba a la población civil? ¿No atacó a este grupo de laderos que estaban en Barrios Altos? Es que no es así. Este mismo aparato, en este caso legislativo, de legislación internacional, este tipo penal internacional nos dice lo que es lesa humanidad. Claro, lo que es discutible es que ustedes digan que la población civil se interpreta de tal manera que
ataque generalizado a la población civil. Pero usted dice que es generalizado y que es sistemático. Lo que está pasando, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó en los Balcanes, lo que pasó en Ruanda. La existencia de grupos paramilitares está considerada también como terrorismo de Estado y en algunos casos como delito de lesa humanidad. Por eso, pues, es que no solo nosotros, el exterminio primero, de los judíos es lesa humanidad. Para comenzar, nosotros repudiamos estos crímenes. Por eso es que no hay impunidad. Le hemos puesto una pena gravísima. Pero ha dicho que de alguna manera esta sentencia lo que dice es que no es lesa humanidad porque atacaba a terroristas. Para comenzar, no y es la eso. verdad no atacaba solo terroristas. No, y además eso no es legítimo. Salir de una forma paramilitar, aunque sean terroristas, eso no es legítimo. No, todo eso es delito contra los derechos humanos. En eso estamos completamente de acuerdo. No se puede hacer una ejecución extrajudicial, no se puede, es delito contra los derechos humanos. Pero el concepto de ataque generalizado a la población civil no consiste en que se ataca a un civil, no, porque un atropellamiento en la avenida Bancay sería pues lesa humanidad, no. No, pero era sistemático y usted lo reconoce. No, es que no, la sistemática no está referida a la manera más o menos inteligente como se organiza el grupo paramilitar, sino se refiere a que este ataque sistemático y generalizado a la población civil es propiamente lo que significa ataques de conflagración, de guerras totales. Por ejemplo, el caso, lo he dicho, de la Segunda Guerra Mundial, el caso de Ruanda, de Centroáfrica. Queda claro por qué para usted Balcanes, no es, pero y también desde luego el caso que está pasando ahorita en Siria. Queda claro que esos son los casos extremos, pero en la sentencia ustedes dicen que es sistemático, que es generalizado y que lo que cuestionan es que sea población civil. Entonces, en realidad, aquí está clarísimo, doctora. La población civil como ataque, como objeto, no es que este sea civil, pues repito, pues entonces tendríamos que condenar el atropellamiento. No, pero es que acá lo que usted dice es que está justificado, que como perseguían terroristas, entonces no estaban persiguiendo a la población civil, estaban persiguiendo terroristas. Por eso, pero regresemos un minutito, tenemos que terminar, pero un poquito porque yo le prometí a la gente que íbamos a usar lenguaje común. Y lo primero que debimos hacer, y creo que cometimos un error, fue decirle a la gente que lesa humanidad significa en términos comunes delito que ofende lo más profundo de la humanidad de las personas. Es decir, que atenta directamente contra nuestro sentido de lo que es humano o inhumano. Claro. Y por lo tanto el Estatuto de Roma dice que todo asesinato cometido dentro de un sistema generalizado para atacar a población civil es algo que nos agrede a todos como seres humanos. Y lo que usted dice en esta sentencia es que en este caso no nos agrede porque eran terroristas. Entonces, eso es lo que la gente acá lo que estamos lo puede sentir un poquito... Lo que vamos a hacer para comenzar es que no ha sido objeto de denuncia. Eso fue lo primero que me dijo, pero la sentencia nunca se pudieron es que la razón por la que no aparece ni en el fallo que recurre, ni aparece en la sentencia final, es que nunca fue objeto. ¿Por qué no fue objeto? No voy a decirlo, porque no lo dijo el fiscal y tampoco lo dijo la parte civil. Eso sí es interesante y lamentablemente... Como no dijo la parte civil, por ejemplo, nada en relación con la reparación civil. Hemos tenido que poner una reparación civil de 100.000 soles porque ese fue lo que pidió el fiscal y nadie repitió. Y nadie dijo nada. Claro. Doctor, yo le agradezco muchísimo, es interesantísima la conversación. Lamentablemente los tiempos en este programa son muy cortos. En todo caso, la sentencia, si tienen ganas de leer más de 300 páginas... Solo brevemente para decir lo siguiente, que el Poder Judicial tampoco es un arma, ni un instrumento de activistas de ningún tipo. De acuerdo. Y el Estado peruano tiene que mantener neutralidad. Y en consecuencia hacen mal, ¿no es cierto?, las autoridades de cualquier nivel de producirse, cualquier nivel, atacar una sentencia, y menos sin haberla leído, por supuesto. Eso es una aberración inaceptable, ¿no? Y una vergüenza. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros. Un tema largo y difícil, gracias por su atención. Regresamos con otros temas.